Cordial saludo a todos. Le damos la bienvenida a este ejercicio de socialización y de aprendizaje de la actividad 3 llamada trastorno bipolar. La presente actividad hace parte del curso de Psicopatología 2 orientado por nuestra tutora Paula Rodríguez. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Jennifer Huelvas, Franci Cruz, Elkin Solarte y mi persona, Acela, quienes hablan. A manera de introducción, queremos contarle hoy que sobre el trastorno bipolar, que antes era conocido como enfermedad maníaco-depresiva. El trastorno bipolar es una afectación de la salud mental que se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, la energía, el pensamiento y el comportamiento. Es un trastorno de salud mental crónico y la persona experimenta periodos de ánimo muy elevados, episodios maníacos, eufóricos o irritables, alternados con periodos de ánimos muy bajos, tristeza y desesperanza. Estos altibajos son intensos, interfieren con la vida diaria y requieren tratamiento que suele incluir medicamentos y terapia para ayudar a controlar la condición y mejorar la calidad de vida. A diferencia de los cambios de humor comunes, los que experimenta una persona con trastorno bipolar son severos y pueden interferir significativamente en su vida diaria. El diagnóstico de los trastornos bipolares se realiza a través de una evaluación clínica exhaustiva que incluye el análisis de la historia médica del paciente y la identificación de patrones en los cambios de humor. El trastorno suele implicar una combinación de medicación, terapia psicológica y educación sobre la enfermedad, ofreciendo a los pacientes la herramienta para manejar sus síntomas y llevar una vida plena y productiva. Podemos entonces decir que los trastornos bipolares representan un desafío significativo tanto para quienes lo sufren como para los profesionales de la salud mental, porque se tiene que entender y comprender su naturaleza, manejar sus síntomas, las opciones de tratamiento deben ser claros porque son cruciales para fomentar una mayor conciencia y abordar efectivamente esta condición tan compleja. A continuación, mi compañera Franci empieza trabajando los trastornos bipolar 1 y 2. Hola a todos, soy Paula Cruz. El día de hoy les quiero hablar de trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. Estos dos trastornos se caracterizan por episodios de manía, hipomanía y depresión. Tienen síntomas muy similares como lo son estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, acompañado de síntomas como aumento de la energía y la actividad, disminución de la necesidad de dormir, disminución de la necesidad de dormir, pensamientos acelerados y habla rápida. Los dos trastornos presentan también episodios de depresión, caracterizados por un estado de ánimo bajo, triste o vacío, acompañado de síntomas como pérdida de interés de actividades que antes eran placenteras, cambios en el apetito y el peso, problemas para dormir o ya exceso de sueño, fatiga y falta de energía. Ambos trastornos tienen causas y factores de riesgo. Uno de ellos es la genética, que tiene un componente genético importante y las personas con antecedentes familiares de esta condición tienen un mayor riesgo de desarrollarla. Otro es el desequilibrio químico. El trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2 se asocia con un desequilibrio químico en el cerebro, particularmente en la regulación de la dopamina y la serotonina. Estrés y trauma. El estrés y el trauma puede
desencadenar episodios de manía, depresión en personas con trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. El tratamiento y manejo, pues es la medicación, que es un componente importante de tratamiento del trastorno bipolar tipo 1. Puede incluir estabilizadores del estado de ánimo, an, an, antipsicóticos y antidepresivos. También puede ayudar la terapia conductivo-conductual y la terapia interpersonal. Puede ser efectiva para ayudar a las personas con trastorno bipolar tipo 1, manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Eh, un estilo de vida saludable también puede ayudar que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y suficiente sueño, puede ayudar a estabilizar el estado de ánimo y reducir los síntomas. Estos dos trastornos pueden desafiar a las personas que padecen este tipo de vida, pues, en la vida diaria. Eh, Pueden experimentar episodios ocurrentes de manía y depresión. También eh, eh, puede tener un impacto significativo, pues en las relaciones con amigos, familia, el trabajo, la educación. También puede tener un factor muy importante, que es el riesgo del suicidio durante los episodios de depresión. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Cordial saludo, compañeras, profesora. Mi nombre es Elkin Andrés Solarte. Continuando con el tema de trastornos bipolares, voy a hacer un pequeño resumen sobre el trastorno bipolar debido a condición médica. Bueno, todos los trastornos se caracterizan por la hipomanía, que es menos extrema que la manía y la depresión. Los síntomas pueden causar cambios en el estado de ánimo y el comportamiento que no se pueden predecir. Esto puede llevar a mucho sufrimiento emocional y causar que el paciente tenga momentos difíciles en su vida. ¿Qué es la hipomanía? Es un estado psicológico caracterizado por un estado de ánimo persistentemente elevado, expansivo o irritable y un nivel de energía o actividad inusualmente alto. Las personas que experimentan este episodio muestran cambios notables en su comportamiento, que son evidentes para las personas que lo rodean, aunque su funcionamiento social laboral no siempre se ve gravemente afectado, a diferencia de un episodio maníaco completo. La manía es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un nivel desmesurado de actividad, energía y estado de ánimo y comportamiento. Esto viene acompañado con síntomas de euforia, irritabilidad o pensamientos acelerados, falta de sueño, autoestima elevada y conductas impulsivas y peligrosas. El trastorno bipolar debido a condiciones médicas, sus síntomas son causados directamente por, valga la redundancia, otra condición médica, como una lesión cerebral, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, o por el uso de sustancias y medicamentos. Podemos hablar entre ellas de las drogas, las alucinógenas, heroína, cocaína. Bueno, el diagnóstico requiere que los síntomas de alteración de ánimo sean causados por la condición médica subyacente y no ocurran exclusivamente durante un episodio de delirio. Para realizar un diagnóstico es necesario una evaluación médica completa, realizando pruebas físicas, mentales, obviamente pues con profesionales especializados en su rama. Todo esto con el fin de obtener un diagnóstico acertado para descartar otro tipo de enfermedades y que la alteración del estado de ánimo no se deba a otras condiciones diferentes. Podemos diferenciar este tipo de trastorno con el trastorno bipolar típico porque sus causas son genéticas y biológicas, no por una afección médica a consecuencia directa de una enfermedad o el uso excesivo de alguna sustancia. Bueno, doy paso a mi compañera para que continúe con el siguiente tema.
El trastorno ciclotímico es un trastorno del estado de ánimo de carácter crónico y fluctuante. Se caracteriza por la presencia de periodos en los que las personas experimentan síntomas de hipomanía, es decir, un aumento de la energía, del ánimo, de la autoestima y de la actividad, combinados con periodos de síntomas depresivos leves como la tristeza, cansancio o falta de motivación. Sin embargo, estos episodios no alcanzan la intensidad o la duración suficiente para ser clasificados como un trastorno bipolar. Para que se pueda hablar de ciclotimia, en adultos los síntomas deben estar presentes por lo menos durante 2 años y en niños y adolescentes durante 1 año. Durante este tiempo los cambios de ánimo son frecuentes y no hay largos periodos de estabilidad. Lo máximo que se observa sin síntomas es de alrededor de 2 meses. En cuanto a la epidemiología, suele aparecer en la adolescencia o en la adultez temprana y se estima que afecta aproximadamente entre el 0,4 y el 1% de la población. Tanto hombres como mujeres pueden presentar este trastorno sin diferencias significativas. Respecto a las causas, se ha encontrado que existe un componente genético, especialmente cuando hay antecedentes familiares de trastorno bipolar. También influyen desequilibrios en neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, además de factores psicosociales como el estrés o experiencias de vidas significativas. El diagnóstico según el DSM-5 se da cuando la persona ha tenido múltiples periodos de síntomas hipomaníacos y depresivos durante al menos 2 años, los cuales generan malestar clínicos o dificultades en la vida social, familiar o laboral, y no se explica mejor por otro trastorno del estado de ánimo, como el bipolar tipo 1 o 2. En cuanto al tratamiento, existen varias estrategias. La psicoterapia es fundamental, especialmente la terapia cognitiva conductual y la psicoeducación, que ayudan a las personas a reconocer sus cambios de ánimos y manejar sus efectos. También puede indicarse tratamiento farmacológico, sobre todo estabilizadores del ánimo como el litio o la motrigina. Finalmente se recomienda trabajar en hábitos saludables como mantener una buena higiene del sueño, aprender a manejar el estrés y contar con apoyo social. Gracias, compañero. Continuamos con la socialización. En este caso, los trastornos o el trastorno bipolar no especificado. Este término es una categoría diagnóstica que se utilizaba anteriormente para describir presentaciones clínicas que tenían características de un trastorno bipolar, pero que no cumplían con todos los criterios específicos para un trastorno bipolar 1 o bipolar 2 o el trastorno ciclotímico. Es un diagnóstico utilizado por los profesionales en el área de la salud mental cuando un paciente presenta síntomas que le causan angustia o deterioro en su funcionamiento, pero no cumple completamente con los criterios de ninguno de los trastornos específicos, o cuando no hay una suficiente información para un diagnóstico más preciso. El término indica que los síntomas son clínicamente significativos, pero no encajan en una categoría diagnóstica definida. La clasificación diagnóstica. Cuando los síntomas de un paciente tienen características bipolares, pero no cumplen con los criterios para un trastorno bipolar específico, se emplea en casos de episodios maníacos que no alcanzan la duración mínima requerida por el DSM-5, cuando hay síntomas bipolares en un contexto no clasificado, como en una alteración muy rápida entre la manía y la depresión, episodios hipomaniáticos recidivantes sin depresión, o cuando la causa es una enfermedad médica o utilización de sustancias. Esta clasificación diagnóstica nos permite reconocer que se pueden utilizar, o los profesionales de la salud lo pueden utilizar para determinar algunos patrones de enfermedades bipolares, pero no pueden clasificarla en ninguna categoría específica. El trastorno bipolar no especificado se caracteriza por unos síntomas de manía, de hipomanía o de depresión que no cumplen los criterios completos para otros trastornos bipolares, pero que causan malestar o deterioros clave, que incluyen cambios drásticos
en el estado de ánimo, en las energías, en los niveles de actividad, alterando entre la euforia y la irritabilidad, manía, ¿verdad? La tristeza o apatía, como la depresión, sin que se cumplan los tiempos de duración de los otros tipos de trastornos bipolares. Por ejemplo, encontramos síntomas clave en la fase maníaca o en la maníaca o hipomaníaca, como es la elevación del estado de ánimo, el aumento de la energía y la actividad, poca necesidad de dormir, pensamientos rápidos, comportamientos imprudentes. Pero también encontramos los síntomas claves de la fase depresiva, como son estados de ánimos deprimido, pérdida de interés, fatiga, baja energía, problemas para concentrarse, cambio en el apetito y en el sueño, pensamientos de autolesión y suicidio. En conclusión, podemos decir que la dificultad para clasificar este diagnóstico se tiene en los síntomas, porque pueden ser una mezcla de manía y de depresión, y los episodios maniáticos no alcanzan la duración necesaria para ser clasificados como otro tipo. Causas potenciales de este diagnóstico a veces puede indicar una causa secundaria del trastorno, como es el uso de sustancias o una condición médica. Por eso es importante la evaluación médica o la evaluación médica o la evaluación médica, y que ésta esté fundamentada, ¿sí?, para obtener un diagnóstico preciso y que pueda realizarse un tratamiento adecuado, ya que los síntomas pueden confundir. Este trastorno, como una de las condiciones, es uno de los trastornos con una condición de mayor complejidad y de mayor impacto, ya que se caracteriza por la oscilación extrema de los estados de ánimo, que van desde picos de manía hasta las profundidades de una depresión. Muchísimas gracias.